Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia. La semana pasada comenzamos a estudiar la carta de Pablo a los Gálatas. Hoy vamos a continuar el capítulo 1. Les voy a pedir que busquen capítulo 1, versículos del 6 al 10, mis hermanos. Y si usted quiere una copia del contenido del estudio de esta noche, mis hermanos Sugieres andan ahí en los pasillos algunas copias todavía, ¿verdad? El otro día me preguntó alguien, mire, ¿y por qué no le dan a todos? Me dijo. Y yo le dije, no, porque hay personas a las que no les interesa y se los vamos a dar y va a estar botado en la basura al salir. Entonces que sea para el que le interese, ¿verdad? Esa es nuestra filosofía. El otro día me dijo un hermano, porque fíjese que por los hermanos que vienen a la escuela de vida abundante sabrán que cada uno de los temas que se imparten se les facilitan a los hermanos sin ningún costo. Todas las lecciones son gratis a todo el mundo. Pero un día de estos me dijo el hermano, fíjese que yo acabo de incorporarme y esa lección no la tenía. Yo la encontré, me dijo, en el barril de la basura un día que pasé y la habían botado. Entonces le dije, imagínense que son cientos de copias que se sacan todas las semanas para facilitarle a los hermanos, para que alguien la agarre y la vaya a botar a la basura. Entonces por eso es que nosotros creemos que se le debe dar a quien la quiera. O sea, no es obligación, pero tampoco se la vamos a negar. O sea, si usted quiere una copia, se la damos con mucho gusto. Bueno, el tema de la porción que hoy vamos a estudiar es el único evangelio. De eso hablan los versículos en los que hoy vamos a escudriñar despacio, paso a paso. Así es que vamos rápidamente porque tenemos poco tiempo para poder meditar en estos versículos. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar, mis hermanos. Dios mío, gracias esta noche, Señor, por mis hermanos que están aquí con deseos de escuchar su voz, mi Dios, con deseos de alimentarse espiritualmente. Le pedimos que usted sea, mi Dios, llenándonos de su palabra, de su sabiduría, de su presencia, Señor, y que con su palabra usted nos haga crecer, nos haga, mi Dios, pulir nuestros dones y nuestra vida pueda ser cada vez más agradable ante sus ojos. Mi Dios, gracias por los que están aquí, por los que oyen a través de la radio, por los que recibirán esta palabra también a través de internet. Bendígales a todos, mi Dios, que seamos edificados con esta palabra, Padre. Gracias le damos y como siempre atribuimos solamente a usted toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, para ubicarnos rápidamente, habíamos dicho que la carta a los Gálatas tiene como mensaje principal exhortar a los creyentes a permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Ese es el mensaje central de la carta. Y en ella se confronta principalmente en aquel tiempo el tema del judaísmo, que era algo que de donde muchos habían salido, ¿verdad? Del judaísmo. Los judíos, valga la redundancia, ellos provenían de la religión judía y se habían convertido al cristianismo. Pero luego también ya en la iglesia había muchos creyentes, muchos cristianos que no provenían del judaísmo sino del mundo gentil. Entonces se había formado la iglesia de judíos y gentiles y entre ellos había surgido tiempo después de que el Señor hubiese ascendido a los cielos,
había aparecido de nuevo un resurgimiento de las prácticas judías entre los cristianos. Hablamos de la circuncisión, hablamos del abstenerse de ciertos alimentos, hablamos de guardar el día sábado, esas y algo otras reglas que eran muy particulares de la religión judía, que después que se habían convertido a Cristo ahora las estaban retomando, y no solo las estaban retomando, sino que estaban poniendo su fe en que obedeciendo estos mandamientos ellos iban a alcanzar la salvación, el reino de Dios. Entonces eso había trastornado a la iglesia en Galacia, y Pablo escribe esta carta para corregir justamente dicho error. Y ahora les dice a los Gálatas en el verso 6, les expresa su descontento, su admiración, en el sentido de estar perturbado al ver lo que les estaba aconteciendo. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un detalle interesante es que Pablo acostumbraba a saludar, elogiar la vida, la conducta, el testimonio de las iglesias a las que les escribía. Y en el caso de los Gálatas no les dice ningún tipo de elogio, no les dice: hermanos, que el Señor les multiplique, he oído de su testimonio, he oído de su andar en Cristo. No les dice nada de eso. ¿Por qué? Porque Pablo estaba más bien decepcionado, estaba perturbado por el retroceso que los hermanos en Galacia habían tenido en cuanto a su fe. Quiero mostrarles un par de ejemplos así rápidamente de cómo era usualmente el saludo de Pablo hacia las iglesias a quienes les escribía. Vea conmigo primero a los Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Veamos. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9, dice: oiga, escribiéndole a los hermanos, les dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice, elogiándolo, ¿verdad? Dando gracias por ello. Dice: doy gracias siempre a Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ese era el tipo de saludo de Pablo. Quiero que vea Colosenses capítulo 1, versículo 3. Escribiéndole a los colosenses les dice, Colosenses 1:3, dice: siempre orando por vosotros, dice, damos gracias a Dios. Una vez más Pablo dice: da gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y así podríamos ir a los filipenses, a los tesalonicenses. Pablo se dirige de esta manera. Cuando les escribe a los hermanos en Roma también los saluda de esa forma, pero a los de Galacia no lo hace. No dice: doy gracias a Dios por ustedes. ¿Y cómo va a dar gracias si estos en lugar de avanzar iban para atrás? Fíjese usted, qué triste es ver cristianos que pasado el tiempo, en lugar de haber crecido, en lugar de haber avanzado en su fe, usted los ve peor que antes. ¿Eso causa alegría? ¿A un cristiano eso le causa alegría o le da tristeza y decepción? Tristeza y decepción. O sea, usted viene y conoció a los hermanos, vino a la iglesia hace 3 años, y ahora que regresa usted viene a encontrar al hermano Pablo, que antes el hermano, hipotéticamente, ¿verdad?, cuando usted lo conoció hace 3 años, el hermano Pablo le servía a Dios, cantaba y con todo, y ahora viene usted y lo encuentra que el hermano Pablo a veces aparece cada 3 meses cuando para la zumba. Entonces usted viene, y el hermano que cantaba, que allá me lo encontré en una tienda que estaba con un montón de envases de cerveza a la par. Sí, hombre, es que fíjate que el hermano pateó el cable. Sí, y entonces ahí anda caído. O sea, sería, hipotéticamente, por supuesto, no, eso no va a pasar nunca, ¿verdad? Pero hipotéticamente sería triste, ¿verdad? Sería una cosa así de asombro, pero un asombro desagradable, pues, algo que causa decepción. Entonces por eso Pablo a los Gálatas no los elogia, no les dice: doy gracias a Dios por ustedes, estoy contento, estoy maravillado de las cosas buenas que Dios ha hecho. No, porque ellos habían, tristemente, en lugar de avanzar, ellos habían retrocedido en su fe,
habían vuelto de estar firmes en la gracia, ahora se habían vuelto de nuevo a la obediencia por la ley, a poner su confianza en la ley. Por eso Pablo les dice: estoy maravillado. Y esto también, hermanos, tiene una bonita aplicación para nosotros, en el sentido de que cuando nosotros, hermanos, debemos tener el cuidado de que cuando nos damos cuenta de que un hermano, lamentablemente, como decimos nosotros, ha caído, o cuando un hermano ha retrocedido en su fe, nunca debemos caer en el error de celebrar eso, o de que eso se vuelva algo para nosotros gracioso, como una cosa de que nos cause gracia. Ay, mira el hermano en Zumba anda. Ah, la hermana, mira, dejó al marido y se fue con otro. Qué chido. O sea, porque entonces nosotros estaríamos como considerando algo insignificante tal acción. Y vemos al apóstol Pablo que al ver el retroceso espiritual en los hermanos, él nunca celebró eso. Al contrario, Pablo se sintió triste y decepcionado. Y no se quedó ahí, porque la carta justamente es la reacción de Pablo ante tal situación. Él les escribe inmediatamente para decirle: hermano, de verdad estoy sorprendido, si cuando yo, la última vez que yo estuve con ustedes, ustedes estaban firmes en la fe, y ahora oigo de ustedes que se han apartado del Señor. Eso es lo que dice el versículo 6, leámoslo. Dice: estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis, ¿qué dice? Alejado. ¿De quién? Del que os llamó. Aquí hay una buena pregunta: ¿y quién nos ha llamado a nosotros para estar acá? ¿A usted quién lo llamó? Hermano, todos estamos aquí porque Dios nos ha llamado. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea que usted ha venido al Señor porque Dios lo ha traído. Él es el que nos ha llamado. Y ahora Pablo les está diciendo a los hermanos: miren, estoy sorprendido de que ustedes se hayan alejado del que los llamó. ¿Y quién los llamó, pues? Por eso eso es lo interesante para nosotros saber. Y decíamos de esta manera, hemos hablado mucho de esto: muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Esa frase es bíblica o no es bíblica? Es 100% bíblica. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nosotros podemos idear estrategias humanas para que la gente llene los templos, para que la gente visite los templos, pero nosotros no podemos hacer que nadie crea en Dios o se convierta a Dios. Eso no lo podemos hacer. Si pudiéramos hacerlo, hermano, créame que hay personas en esta iglesia. Si nosotros los cristianos pudiésemos hacer que la gente se convirtiera, hace años habría hecho yo que algunos de los que vienen a esta iglesia desde hace 19 años se convirtieran a Cristo. Yo se los he dicho innumerables veces: en esta iglesia hay gente que está jugando desde el primer torneo de fútbol y no son convertidos. 19 años de visitar la iglesia sin convertirse. ¿Sí? Entonces, si nosotros pudiésemos hacer que la gente se convirtiera, ¿usted cree que no habríamos hecho ya que esta gente se convirtiera al Señor? Pero no podemos. Podemos hacer que vengan al templo. ¿Cómo? Hagamos el torneo y ahí van a estar y se van a hacer viejitos y vienen desde la infantil, juvenil, libre, papi, hoy ya están llenas de oro. Y si vamos a hacer otra categoría para que sigan jugando y nunca se van a convertir. La diferencia es que no se convierten porque a ellos no los llamó el Señor, los trajimos nosotros. Ahora, ellos se pueden apartar, pero a los que Dios ha llamado, no deberíamos apartarnos del Señor. ¿Están aquí todavía, hermano? Y mire, les decía a los hermanos el otro día, y lo anticipo a ustedes porque un día de estos vamos a hablar del tema. Los cristianos, alguna vez los que somos escogidos por el Señor, dice la Biblia que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos adoptados como hijos suyos. Pero antes de que nosotros conociéramos al Señor, antes que naciéramos de nuevo, ¿éramos ovejas o no éramos ovejas? ¿Aló? Si éramos ovejas, ¿verdad? ¿Cómo éramos? Ovejas perdidas.
Exactamente. Porque Cristo vino a buscar y a salvar, ¿qué? Hay otras ovejas que son de otro rebaño, las cuales también tengo que ir a buscar, dijo Jesús. Refiriéndose a que los judíos eran, porque no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente. Pero después habían otras ovejas, y esas otras ovejas eran los gentiles. No dijo, hay otras cabras que tengo que ir a convertir en ovejas. Éramos ovejas perdidas. Pero hay además, y un día vamos a hablar de eso, además de ovejas perdidas, hay ovejas descarriadas. Y en esa categoría podríamos entrar usted y yo. ¿Cómo sí, hermano? Sí, que una vez el pastor ya nos encontró la primera vez. Venimos nosotros y nos alejamos del buen pastor. Esas son ovejas descarriadas. Y quiero decirle que esas ovejas también reciben un trato diferente. Pero bueno, ese es tema que vamos a abordar otro día. ¿Por qué hablo de esto, mis hermanos? Porque aunque nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido restaurados, ya hemos sido redimidos y transformados, todavía corremos el peligro de ser arrastrados por el mundo, de ser engañados por el diablo y sus mensajeros, y ser arrastrados a doctrinas extrañas, a maneras de vivir que no son agradables a Dios. Todavía tenemos ese peligro, y por eso el asombro de Pablo es decir, estoy sorprendido, hermanos, de que ustedes se hayan alejado del que los llamó. Del que los llamó por la gracia, dice, no los llamó por las obras, los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y cuando Pablo habla de un evangelio diferente, no está aceptando que hay más evangelios, como salen por ahí algunos de la National Geographic y de Discovery Channel diciendo que hay unos evangelios disparatados ahí que ellos se han inventado para tratar de confundir a la gente. No es que haya otro evangelio. Pablo no está admitiendo que haya más evangelio. Lo que está diciendo es que el evangelio que nosotros hemos creído, o sea, las buenas nuevas de Dios, son únicas, y que no hay nada que se pueda comparar con ellas, y que no debemos nosotros aceptar que alguien nos venga a dar cualquier mentira para a querernos convencer a alejarnos de Dios. Ese es el punto de Pablo cuando dice que está sorprendido de que se hayan alejado, y el detalle es, dice en el versículo, siempre ahí en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto, que es otro aspecto a tomar en cuenta. ¿Cómo es posible que alguien que acaba de rendir su vida a Cristo de repente ande perdido con una doctrina extraña? Eso es lo que a Pablo no le terminaba de asimilar, de entender, que se hubiesen alejado del que los llamó. Llamó porque el Señor es el que llama, no somos los hombres. Es Dios el que por su gracia y misericordia nos llama, y nosotros solo atendemos a ese llamamiento eficaz. Ahora, dice Pablo que nos llamó el Señor para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era el problema que existía en aquel momento en la iglesia en Galacia? Que a Pablo les había predicado el evangelio, lo dice el verso 6, para seguir del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué evangelio les había predicado Pablo entonces? Sí, dice, en el verso 6 dice, del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Cuál era el evangelio? El evangelio de la gracia, mis hermanos. Hemos venido hablando de eso en la carta a los Romanos, porque por gracia sois salvos. Entonces, ¿qué evangelio es el que Pablo les había anunciado? Un evangelio en el que Dios, por su misericordia, por su gracia, estaba perdonando a los hombres todos sus pecados, concediéndoles la justificación por medio del sacrificio de Jesucristo. Ese es el evangelio. O sea, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Ya ahora ya no somos esclavos de la ley, ya no tenemos nosotros aquella dependencia de creer que si no cumplimos toda la ley no vamos a lograr alcanzar la salvación. Pablo dice, no, Dios nos ha dicho que por gracia somos salvos. Entonces ese era el evangelio que Pablo les había predicado. ¿Y qué estaban diciéndole? ¿Qué le estaban enseñando los judíos a los hermanos en Galacia? Les estaban diciendo que si no se circuncidaban, no serían salvos.
Les estaban diciendo que si no guardaban el sábado, no serían salvos. Les estaban diciendo que si comían animales impuros, no serían salvos. Esas y otro montón de reglas que ellos le están diciendo. Si no hacen esto, si no hacen esto otro, si no cumplen con la ley. Entonces, ¿qué pasó con el evangelio de la gracia? Ahora de nuevo ellos estaban poniendo su confianza en las obras para poder alcanzar la salvación. Y tristemente eso aún hoy en día podemos nosotros encontrar que hay personas que aparecen con doctrinas extrañas, torcidas, que por la ignorancia que en ellos hay, por la falta de conocimiento, por la falta de comunión con Dios o de discernimiento de espíritus, ellos caen en el error de querer, no de querer, más bien de desviar a las ovejas del Señor por caminos extraños. Y mire, de ese tipo de personas menciona la Escritura. Quiero que vea por favor Hechos capítulo 15, porque dice en el versículo 7, no que haya otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En Hechos 15:1 dice, Lucas escribió el libro de los Hechos. Entonces dice, algunos que venían de Judea, ¿verdad?, que habían visitado las iglesias en toda Asia, se venían de Judea, enseñaban. Oiga, ¿qué les enseñaban a los hermanos? Ya estamos hablando de la iglesia. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué le decían? Hermano, ¿y si ahora viniéramos a decirle a la iglesia eso? Hermanos, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Porque eso es lo que sucedió en aquel momento. En la iglesia estaba comenzando, ya Jesús había dejado sus enseñanzas a sus discípulos, les dijo, y que les enseñen todas estas cosas que yo os he mandado, y ahora todavía habían algunos supuestamente cristianos que andaban enseñando en las iglesias que si no se circuncidaban no iban a ser salvos. Contra ese tipo de doctrinas torcidas, doctrinas erróneas, era que Pablo estaba indignado. Ey, ¿y qué les pasó, hermanos? Que no tienen ustedes el discernimiento, la capacidad, el conocimiento, la iluminación de Dios para saber diferenciar lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener y pedirle al Señor esa habilidad, el discernimiento de espíritu, para que no nos vengan a cambiar el oro por espejos. ¿Entiende lo que le quiero decir? Que no nos venga a engañar cualquiera, hermano, con un evangelio barato, hombre. Mire, no es, yo le decía a mi hermano Carlos el otro día, hermano Carlos Mejía, líder de alabanza, estábamos platicando y me dijo acerca de un pastor. Me dijo, mire hermano, ¿y qué piensa usted? Mira, Carlitos, le dije, yo te voy a decir algo. Nosotros aquí tenemos como costumbre y como un principio, una norma ética, no vamos a hablar mal de otros pastores. No importa cómo ellos anden, es cosa de ellos. Pero si vamos, y por eso es que no vamos a mencionar nombres, pero sí vamos a mencionar algunas prácticas que consideramos que no son sanas. ¿De qué hablamos? Mire, hermano, hay iglesias, esas iglesias sobre todo que explotan mucho los medios de comunicación para mercadearse, que es un culto al dinero increíble. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso, si usted lo logra percibir, pero son y miren, no vayamos lejos, cómo viven los que supuestamente son los pastores de estas iglesias. Hermano, son gente que tienen estilos de vida extravagantes, y yo no es que me esté quejando, ay, como vos no tenés, no. Solo digo que la misma Biblia dice, y lo dice clarito en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. Entonces, ese tipo de cosas son las que a veces nosotros tenemos que tener la capacidad de entender cuando hay situaciones. Ese es un ejemplo. Gentes que andan a veces por amor al ¿cómo se llama? A la fama, por amor al prestigio, por amor al poder, por amor al dinero y por amor a otras cosas. Utilizan el evangelio para alcanzar sus fines y pueden desviarnos a nosotros y pueden confundirnos y llevarnos por un camino equivocado. Yo quiero mostrarle algunos pasajes de la Biblia que hablan acerca de esto.
Por favor, vea conmigo 2 a los Corintios, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Porque ahí dice Pablo que hay algunos que os quieren perturbar, dice. No que haya otro evangelio, dijo en el versículo 7, sino hay que hay algunos que os perturban. 2 a los Corintios 11, del 13 al 15. ¿Lo tienen, mis hermanos? Oiga, dice Pablo, porque estos son falsos, ¿qué dice? O sea que hay apóstoles verdaderos y hay apóstoles falsos. ¿Qué dice después que son? Obreros fraudulentos, o sea, chabeleados, pues, que se disfrazan. ¿Cómo se disfrazan? ¿Y para qué se disfrazarán como apóstoles de Cristo? Para aprovechar el evangelio, la fe y el que la gente incauta, ingenua, les crea sus mentiras y sus engaños para aprovecharse de ellos. Pero detrás de todo siempre están sus intereses personales. Esa es una de las características de esos obreros fraudulentos. Y no os maraville, y no es maravilla, o sea, no es algo de lo que deberíamos de asombrarnos, porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza Satanás? Entonces, mire, por los que todavía creen que el diablo aparece con cachos y cola y con un tridente o un tenedor, el diablo se disfraza de tal manera que nos va a decir que él es un ángel de Dios, que él es un profeta de Dios, que él es un apóstol así dice la Biblia. Y dice, mire, así que no es extraño. Si también, ¿quiénes dice? ¿Ministros de quién está hablando aquí? ¿De quién hablaba el versículo 14? Del diablo. Amén. Porque aún dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros, o sea que el diablo tiene ministros también, que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus... Entonces Pablo a los Gálatas les está diciendo, estoy maravillado de que ustedes se hayan alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban. ¿Y quiénes son esos? Estos personajes que son obreros fraudulentos, apóstoles falsos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero que son ministros de Satanás disfrazados como ministros de justicia, cuyo fin, dice, será conforme a sus obras. Pero no queda ahí. Vea conmigo lo que dice 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Hermano, y esos obreros fraudulentos, apóstoles falsos, y esos, ¿quiénes les habla? Mire lo que dice 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pablo escribiéndole a Timoteo, que era pastor, anciano en una iglesia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos podríamos considerar como los tiempos que usted y yo estamos viviendo. Algunos que dice, ¿qué es apostatar, hermanos? Hay que entender eso para saber de qué está hablando. Apartarse de la fe verdadera. Apostatar es apartarse de la verdad, de la verdad de Dios. Eso es apostasía. Entonces aquel que estuvo en la verdad y se aparta, ese es un apóstata. Dice que hay algunos que se van a apartar de la fe, escuchando a quienes, espíritus engañadores. Entonces acuérdense de lo que estábamos hablando, que en los Gálatas de Pablo le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Por qué se puede alejar una persona? Por oír a los espíritus engañadores y por seguir doctrinas de demonios. Dios dijo claramente, no podéis servir a Dios y al Dios de las riquezas, que es Mamón. No podemos servir a Dios. Por eso es que ahora, hermanos, hay que tener cuidado con esos cultos al dinero que hay en muchas partes, y que son los que a través de los medios nos están bombardeando, y que pacte con Dios y que traiga su dinero. Vea que todo es dinero. Todo es dinero. Entonces, cosas como esas, dice que son gente que oye a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por la hipocresía
de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, aquí vienen algunas de esas enseñanzas torcidas. Mire, prohibirán casarse. ¿Y qué más son esas doctrinas torcidas? Mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahí hay unos ejemplos de las doctrinas torcidas. Uno, prohibirán casarse. ¿Quiénes prohíben casarse? No me diga que no sabe quiénes prohíben casarse. ¿Para quiénes es prohibido casarse? Pues las monjas y los sacerdotes. ¿Y esa doctrina de dónde viene? ¿De dónde viene? El hermano Nelson decía el día martes que Pedro tenía, dicen que el primer papa, según ellos, el primer papa fue Pedro, según ellos, y que ellos siguen el ejemplo de Pedro. Pero Pedro, si fuese así, es tan mal, porque Pedro tenía mujer, no iba a tener suegra, iba a tener un marido, o sea, obviamente tenía una esposa. Entonces, ¿de dónde se originan esas doctrinas? Ahí tiene usted, dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Quiero que vea otra cita conmigo acerca de esto. Mateo 24:24. Y le quiero mencionar esta cita por lo, digamos, por lo reveladora que es. Jesús, al hablar de las señales, de algunas de las señales que precederían a su segunda venida, a su regreso, mencionó esta señal. Dice, porque se levantarán, ¿qué, hermanos? En este tiempo no hay falsos cristos. Sí hay. Allá en México hay un señor que dice que él es la encarnación de Jesús. ¿Sí? ¿Verdad? Y hay otros personajes por ahí que dicen que son Cristo. Porque se levantarán falsos cristos. ¿Y qué más habrá también? Falsos profetas. ¿Y qué van a hacer? Dice. O sea que estos charlatanes impresionan a la gente. Sí, la impresionan. Con señales, dice. Y de tal manera, dice, que engañarán, si fuere posible. Si fuere posible. ¿Aún a quiénes? Entonces, nosotros también somos vulnerables a ese tipo de engaños, ¿o no? Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, yo a ustedes los engendré en Cristo. Yo les prediqué el evangelio de la gracia y ahora me entero que ustedes andan siguiendo una doctrina torcida. Estoy maravillado. Estoy sorprendido de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Dios y que ahora anden en otras cosas. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os quieren perturbar. ¿Y quiénes son esos? Son estos obreros fraudulentos, falsos apóstoles, falsos profetas, hombres amadores de sí mismos, dice la Biblia, que tienen la conciencia cauterizada, que oyen a espíritus engañadores y que siguen doctrinas de demonios, y que si es posible engañarán aún a los escogidos. Debemos tener cuidado, mis hermanos. Por eso es que yo le digo que usted y yo debemos pedir al Señor discernimiento de espíritus. Aquí, como siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir sosteniendo, usted y yo aquí estamos siguiendo a Cristo. Y lo que a nosotros nos interesa es conocer la verdad de Dios a través de su palabra. Lo que Dios por medio de su Espíritu nos revele, y debemos pedírselo, y usted pídaselo. Le hemos dicho, le inculcamos a que no se limite usted a leer las Escrituras solamente cuando esté en el templo. Léalas usted a solas con Dios. Pídale a Dios dirección y revelación de lo que usted está leyendo. Que Dios hable a su vida. Y asegúrese de que lo que usted oye aquí esté en la palabra. Eso es algo que nosotros siempre hemos dicho y lo vamos a seguir inculcando, porque a eso es a lo que Dios nos ha llamado, a predicar la verdad. Entonces Pablo está diciendo que está sorprendido de esto, por lo rápido que los hermanos en Galacia se alejaron de la verdad, y que esto fue también por la intromisión y seducción de obreros
fraudulentos que vinieron a perturbar la verdad de Dios. Pero Pablo dice luego en el verso 8, para avanzar y terminar esta noche esta porción: mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice que sea con ellos, sea maldito de Dios. Eso significa, aquellas personas que anuncien un evangelio diferente al evangelio del reino de Dios, al evangelio de la gracia de Dios, dice la Biblia que serán malditos, y sobre ellos vendrá la maldición de Dios por anunciar y pervertir el evangelio de Jesús. Versículo 9: como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno predicare evangelio diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y Pablo dice al hablarle de esto, porque ahí obviamente iba a surgir una confrontación. ¿Cómo así? Imagínense cuando los hermanos en Galacia leyeran la carta en la iglesia. Miren lo que dice Pablo. Está diciendo, oiga, los que en ese momento les estaban enseñando a circuncidarse, a judaizar, estar ahí en la iglesia y que les dijeran, miren lo que dice Pablo, que ustedes y sus enseñanzas sean malditos de Dios. ¿Cómo cree que les iba a caer eso a estas personas? Como un balde de agua. Les iba a molestar. Entonces Pablo de una vez en su carta les escribe y les dice, miren, tal vez con lo que voy a decir le voy a caer mal a algunos, pero ¿saben qué? A mí no me interesa quedar bien con los hombres, a mí me interesa quedar bien con Dios. Eso es lo que dice el versículo 10. Léalo. Dice, pues ¿qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? O sea, ¿qué me interesa? ¿Qué es lo que yo persigo al decirles estas cosas? ¿Busco quedar bien con Dios o con los hombres? ¿O trato de agradar a los hombres? Pregunta. Pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería un siervo de Cristo. O sea que un siervo de Cristo, ¿a quién tiene que agradar? A Dios. ¿Y qué tiene que predicar? La verdad del evangelio. Si con eso le va a caer mal a alguien, ni modo. Esa es la verdad. Y esa es la característica que tiene el evangelio a Jesús. Y yo siempre decía, ay, no, es que mire que no hay que correr. Pero hermanos, si Jesús predicaba, y lo gracioso es que lo que hacían es que muchos se iban. Y adivine quiénes eran los que se quedaban. Los escogidos. ¿O no? Porque cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Qué le respondió Pedro? ¿Y a quién vamos a ir si tú eres el único que nos ofrece palabras de vida eterna? Porque Pedro era un escogido. Y a los escogidos la verdad no les ofende, la verdad les agrada. A los únicos que les ofende la verdad son, como dijo Jesús, toda planta que no plantó mi Padre será desraigada. ¿Será que porque no son? Se van a ir porque no son escogidos. Entonces, usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos dé la madurez, la sabiduría, el discernimiento para poder identificar la verdad en contra de la mentira. Y que Dios nos ayude, hermanos, a nunca ser nosotros víctimas de ninguno de esos falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Porque ya ve que usted dice la Biblia que aún engañarán ¿a quiénes? A los escogidos, ¿verdad? Claro, los escogidos que son más, ¿verdad? Por eso el Señor nos manda a usted y yo a que seamos expertos en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos.